Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Esa parte vamos a utilizar para estar reflexionando en la palabra del Señor. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Seamos bendecidos por la lectura de la palabra del Señor. No debe de sorprendernos a nosotros, a la iglesia, en los tiempos que estamos viviendo, que estén apareciendo diversas doctrinas y que haya una distorsión de la fe. Es cosa nada más de hoy en día meterse al internet o es cosa de ver algún canal de televisión, cómo han empezado a proliferar distorsiones de la palabra del Señor. Incluso anda por ahí una mujer, no me recuerdo ahora en qué país, diciendo que ella es Dios, tiene sus seguidores, tiene incluso hasta una página de internet donde a partir de algunos versículos bíblicos de esta palabra, ella ha descontextualizado, sacado de contexto y claro, ¿qué es lo que pasa? Nos encontramos con una herejía, una desviación de lo que es la sana doctrina. Pero eso hoy día, ¿sabe? Se está volviendo muy recurrente, casi, diría yo, a niveles escandalosos. Por eso que es bueno que nosotros vayamos a lo que dice la palabra del Señor. Es más, esta tarde, mientras meditaba, ¿sabe? Nos haría muy bien a nosotros, a la iglesia, saber qué es lo que es la disciplina según la palabra, disciplina bíblica. Porque fíjese que pareciera que hoy en día nosotros quisiéramos ser más buenos que Dios. Esta carta a los Corintios, la primera y segunda carta, tiene mucho para enseñarnos acerca de disciplina, muchísimo, muchísimo. La iglesia de los Corintios, ¿sabe?, estaba envuelta en medio de problemas bien graves y donde el apóstol Pablo fue el instrumento que el Señor utilizó para empezar a ordenar la casa. ¿Bien? Entonces, hoy día pareciera que en algunas realidades o la iglesia pareciera ver a una iglesia dormida y olvidarnos de lo que dice la palabra del Señor y comenzar a transar ciertas cosas, comenzar a tener ciertas concesiones en algunas cosas. Por ejemplo, una de las grandes preocupaciones a veces en las congregaciones, hablo en general, es cómo mantener a los jóvenes interesados en las actividades de la iglesia. Pero eso llega hasta que en algunas realidades, ¿sabe?, para poder mantener a los jóvenes se hace una especie de imitación a lo que hace el mundo y se le pone el apellido cristiano. Y eso como que aguanta todo. Si el mundo hace pub, nosotros también vamos a hacer un pub, pero nosotros vamos a hacer un pub cristiano. Y así sucesivamente, incluso hasta hace un buen tiempo, yo me acuerdo haber estado leyendo unas noticias donde también habían incluso inventado el porno cristiano, porque le ponen el apellido y como que aguanta todo. Pero ¿saben qué? Nosotros hoy día nos toca vivir en esta generación, una generación donde Jesucristo nos advirtió y dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Entonces, es alarmante lo que hoy día está pasando a nivel de iglesia. Y como que hay gente que no sabe distinguir, ¿no es cierto?, porque va a buscar a Dios. Yo me he encontrado con algunas personas que han ido a cierto lugar y donde dicen, mire, yo fui a ese lugar, pero yo iba buscando a Dios, hasta que se dieron cuenta que eso, más que una iglesia, era un negocio.
y que también están presentes en esta ciudad y tienen programas de televisión y programas de radio y le dicen del vasito de agua y le hablan de los milagros y tienen testimonios y sabe, lo que menos hablan es de sana doctrina. Y usted ve a muchas personas yendo ahí, pero ¿sabe por qué? Porque son personas ciegas, que no conocen la palabra. Y hay, por otro lado, gente que está dispuesta a lucrar, a beneficiarse a costa de la fe, entre comillas, de otras personas. Esa es la realidad que estamos viviendo hoy. Por eso que en medio de este escenario, donde el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de los Corintios, y hoy es para nosotros, es necesario, ¿sabe qué? Hacer justamente lo que el apóstol está diciendo. Hoy día uno puede ver cómo hay personas que se mantienen sirviendo al Señor mientras les dicen las cosas que ellos quieren escuchar, mientras le dan lechecita. Pero usted háblele de acuerdo a la palabra y revélele su situación. ¿Sabe lo que hacen las personas? Toman sus cosas y se van a otra congregación. Porque un poquito más allá hay otra congregación donde los reciben con los brazos abiertos. Incluso en algunos lugares hasta le dan alguna responsabilidad. La gente hoy uno lo puede ver. Incluso permítame decir otra cosa. Hay gente que tiene conocimiento de la palabra, que en algún tiempo quizás ha servido al Señor y se desvió. Esas personas que yo he tenido la posibilidad de hablar con algunos parecieran ser los más duros, incluso llegando en alguna realidad que yo conozco, ¿sabe? Peores que un incrédulo. Peores que un incrédulo. ¿Ve? Pero si ellos tuviesen que calificarse, ellos dirían, no, pero yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Por eso la palabra del Señor nos dice a nosotros hoy, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es que, ¿sabe? Para llegar al Señor no es que existan tantos caminos. No hay tantas opciones. A veces la gente por ahí, quizá usted lo ha escuchado, dice, no, pero a mí me gusta su religión. Esto no es una religión. Jesucristo en ningún momento vino a traer una religión más al mundo. No, Jesús no es religioso. Jesús es el Hijo de Dios, el que formó todas las cosas. Entonces la palabra del Señor debe ser nuestra guía. Lo que nosotros estamos haciendo, como nosotros estamos viviendo nuestra fe, nuestros hechos, nuestras palabras hablan quienes realmente somos nosotros. Entonces la pregunta para nosotros en esta hora es, ¿estaremos nosotros en la fe? ¿Realmente? ¿Estamos nosotros en la fe? Y la palabra dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. A vosotros mismos. O sea, que usted y yo nos examinemos, nos evaluemos, nos llevemos a prueba. Es como quien dice, voy a ir al control del médico a hacerme un chequeo, a ver cómo está la salud. ¿Cómo estará entonces la salud espiritual? ¿Cómo estará nuestra fe? ¿Cómo estamos realmente nosotros en nuestra relación con el Señor? ¿Y qué fruto estamos dando nosotros de nuestra relación o de nuestra vida espiritual? Mire, ¿sabe? En la iglesia de los Corintios pasaban cosas bien preocupantes, por decirlo menos. Si retrocedemos, vamos al capítulo 12, aquí en la segunda carta, versículos 20 y 21. Mire lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 20 y 21, un capítulo más atrás. Dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero. O sea, que la iglesia no esté en el nivel espiritual que el apóstol esperaba que estuvieran. Y sigue diciendo,
yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros, mire, aquí el apóstol Pablo está haciendo un adelanto, ¿eh? Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencia, murmuraciones, soberbias, desórdenes. ¿Se da cuenta? Es que, ¿sabe? Usted puede estar y yo podemos estar en el lugar correcto, donde hay que estar, pero nuestra actitud puede ser la actitud incorrecta. Esta carta se está escribiendo a la iglesia, no se está escribiendo al mundo. Y mire las cosas que está enumerando el apóstol. Habla de contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencia, murmuraciones, soberbias, desórdenes. ¿Se da cuenta que es tremendo? ¿Cuál es el sentido, por ejemplo, de perseverar congregándose? Que lo que enseña la palabra del Señor es eso, que nos congreguemos. Pero el sentido de congregarse es para que nuestra vida vaya siendo perfeccionada, cambiada, para que nos vayamos pareciendo más a Cristo a medida que vayamos siendo más expuestos a la palabra. Permitamos que el Señor trate con nuestras vidas, pero no para que se presenten estas cosas. Fíjese, por eso debemos examinarnos. ¿Estaremos nosotros metidos en este tipo de cosas? Contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencia, murmuraciones, soberbia, desórdenes. Una persona que manifiesta este tipo de cosas, yo le pregunto, ¿estará perseverando en la fe? Pero están en la iglesia o están en las reuniones. ¿Ve? Por eso que el Señor nos dice a través de su palabra que nos examinemos si estamos en la fe. Y sigue diciendo que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Es que usted puede estar en la reunión, usted puede estar participando en alguna congregación, a la gente que nos escucha por la radio, y seguir viviendo exactamente la vida que vivía antes. Por eso que es tan importante tener la sensibilidad, la humildad para tomar la palabra del Señor. Y si en algo a lo mejor estamos fallando, algo no estamos haciendo bien, rendir nuestra vida al Señor, humillarnos, arrepentirnos. Que podamos nosotros, el hecho de poder servir al Señor, de estar en una congregación, de estar sirviendo, a hacer lo que la palabra del Señor nos enseña. Y usted se preguntará, ¿cómo puedo saber si estoy perseverando en la fe? Una muy buena pregunta. ¿Cómo puedo saber si estoy en la fe? ¿Sabe? No es tan difícil de responder, porque para eso tenemos este libro, el manual. ¿Será Dios? ¿Estará Dios en nuestro primer lugar en la vida? ¿En nuestras prioridades? Acuérdense que Jesús dijo, cuando resumió los 10 mandamientos en 2, amar a Dios en primer lugar. Entonces, si estamos nosotros en la fe, entonces nosotros amamos a Dios por sobre todas las cosas. Y una persona que ama a Dios sobre todas las cosas no es muy difícil de comprobarlo, de verlo. Si una persona que tenga en primer lugar a Dios en su corazón, eso lo vamos a ver en todas las áreas de su vida. En su relación familiar, en su relación con los hermanos, en su relación con los vecinos, en su desempeño en el trabajo. Eso se va a evidenciar en todo lugar si Dios está en primer lugar, si en verdad está ese amor a Dios. Hay cosas que son inseparables a todo esto. Si nosotros decimos amar a Dios, usted no puede separar el amor de la obediencia y de la fe, van de la mano. Cuando en realidad se ama a Dios, entonces se le obedece. Se vive conforme a lo que la palabra del Señor nos dice.
En segundo lugar, si quisiéramos ir haciendo como un punteo de cómo podemos comprobar si estamos o no en la fe, ¿amamos a nuestro prójimo? ¿Amamos a nuestro prójimo? ¿Amamos a nuestro hermano? La Biblia es bien clarita. Recuérdese que la Biblia dice que quien dice amar a Dios y no ama a su hermano, la Biblia lo cataloga como mentiroso. ¿Ve? Entonces, si yo digo que estoy en la fe y yo no amo a mi hermano, ¿sabe qué? No estoy haciendo las cosas muy bien. Sigamos. Si estamos perseverando en la fe, si estamos o no en la fe, ¿cómo estamos en cuanto a los hábitos espirituales? ¿Cómo estamos, por ejemplo, en cuanto a la oración? ¿Estaremos orando? No, sí, lloro. ¿Estaremos orando realmente? ¿O lo que hacemos es un monólogo? Express. Señor, guárdame en esta noche. Gracias por todo. Algo cortito. ¿Estaremos realmente teniendo una vida de oración? Sigamos con los hábitos que son prueba de nuestra fe. ¿Cómo estamos en cuanto al estudio de la palabra? Algunos dicen leer, pero a mí me gusta más decir estudiar o escudriñar, como dijo Jesús, ¿no es cierto? Porque es más completo, porque el diario usted lo lee, ¿cierto? Lo lee así, a la rápida, no sé. Pero la Biblia no es para leer así a la rápida. La palabra de Dios es para meditarla, digerirla y después llevarla a la práctica, no para volverse o enriquecer solamente, agrandar el conocimiento, sino que para vivir conforme a la palabra. ¿Cómo estamos en esa área? ¿Cómo estamos en el área de escudriñar la palabra? No tengo tiempo. Ve que también hoy día hay varios, yo he escuchado, no, yo no tengo tiempo para esas cosas. No tengo tiempo para congregarme, no tengo tiempo. ¿Ve? Entonces, estaremos nosotros en la fe si no estamos nosotros practicando, viviendo de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. ¿Sabe? Jesús dijo, el que viene a mí yo no le echo afuera. Y lo más importante no es cómo llegamos al Señor. No, porque la mayoría de nosotros ha llegado necesitado. La mayoría de nosotros ha llegado en aflicción, en necesidad, en dolor. Algunos hechos pedazos. Algunos han llegado al Señor como la última alternativa, ¿no es cierto? La última puerta, el último recurso. Lo más importante no es cómo llegamos al Señor. Lo más importante es qué pasa una vez que llegamos al Señor. El Señor nos llama para transformar nuestra vida. No solamente para decir yo voy a cierto lugar, yo voy a cierta congregación, no, para que nuestra vida cambie de adentro hacia afuera. Pero ¿sabe qué es lo triste, lo penoso? Que muchas veces descubrimos de personas que aún estando dentro de la iglesia están tan cegados, tan atrofiados pareciera su visión, que no alcanzan a ver su realidad, viven tiempo sirviendo al Señor en un estado que no honra a Dios, que no lo honra. Y más todavía en estos tiempos, cuando usted tiene la posibilidad de hablar con esas personas de acuerdo a la palabra, hacerle ver su situación, encenderle la luz, la respuesta de esas personas, ¿sabe qué? A veces es ofensiva, es agresiva, porque quieren como vivir congregándose y viviendo a su manera. Por eso, insisto, sería bueno para cada uno de nosotros que le echemos una miradita a lo que la Biblia enseña acerca de disciplina bíblica. ¿Qué es lo que la Biblia dice con respecto a ciertos casos, como lo que ocurría en la iglesia de los Corintios? Porque no da lo mismo. Porque en la iglesia, ¿sabe qué? Hay que cuidar la salud de la iglesia. Es importante cuidar la salud espiritual de la iglesia. Y para eso, todos nosotros también somos responsables. Claro. Es que, ¿sabe?
el Señor es tan sabio que en 2 mandamientos encerró todo. Ama a Dios, ama a tu prójimo. Si yo realmente amo a mi prójimo, entonces yo voy a tratar de ser de bendición, de cuidarlo. La Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso dice la palabra del Señor y ese es nuestro deber. ¿Sabe? El otro día conversando con una persona me comentaba de lo que pasa en cierto lugar. Gente que se está congregando, gente que incluso, ¿sabe? Llega el momento y ellos deciden bautizarse, se van a bautizar. Y me decía esta persona que hay quienes se bautizan y después se van a celebrar que se bautizaron. Y su celebración es con cerveza y con otras cositas y se sacan la foto y la suben a las redes sociales celebrando su bautismo. ¿Sabe qué? A quienes tienen esas prácticas, yo no sé qué evangelio le están enseñando. Yo no sé si podríamos decir que realmente están o no están, si ellos saben si realmente están o no están en la fe, porque tengo la idea, a la luz de la palabra, la impresión, que donde menos están en el camino correcto, el camino. Jesús dijo, yo soy el camino. No tenemos una multiplicidad de caminos, uno solo, una sola forma de vida. Porque si usted quiere vivir congregándose y hacer las cosas que le gusta hacer, vivir desconociendo lo que dice la palabra, entonces me parece que usted va caminando por el camino ancho. Ahí se puede hacer todo. Ahí se puede vivir como usted quiere vivir, como le plazca, como le pida la carne. Ahí se puede decir cualquier cosa. En el camino ancho se permite. Pero el camino que lleva a la vida es un camino angosto. Es un camino donde la puerta es estrecha y donde Jesús dijo, son pocos los que la hallan. Son pocos. Son pocos. Entonces, ¿por qué camino estaremos caminando hoy? Porque si estamos en la fe que señala la palabra, en la fe bíblica, felicitaciones. Ese es el camino angosto. Vamos bien, vamos bien. Pero si en realidad queremos vivir un evangelio a nuestra manera, señoras y señores, ese no es el camino angosto, ese es el camino ancho. Usted se puede molestar, se puede enojar, quienes están escuchando por la radio les puede parecer ofensivo quizá. Gloria a Dios, qué bueno, porque la palabra del Señor confronta. La palabra del Señor dice que hiere, es una espada de doble filo. ¿Ve? Entonces, si el Señor nos está hablando así, es porque nos ama. Es porque el Señor quiere que nosotros vayamos de bendición en bendición, de gloria en gloria. Y no solamente la bendición económica, porque algunos se concentraron solamente en esa prédica, de que el Señor los prospere, los bendiga, en hacer casi tesoro aquí en la tierra, cuando la Biblia dice, Jesús mismo dijo, quisiéramos tesoro en el cielo. ¿Cómo estamos nosotros entonces? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Estaremos realmente en la fe? ¿Sabe? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un evangelio radical. A tal punto que podemos decir así, ¿estamos o no estamos? Sí, ¿estamos o no estamos? Estamos viviendo en obediencia, porque obediencias parciales, ¿sabe? No le agradan al Señor. No honra al Señor. ¿Estamos obedeciendo o estamos desobedeciendo? Y sabe, para terminar, sinceramente quiero decirle y abrir mi corazón que yo extraño a esos hombres, a esas mujeres que nos formaron a nosotros en el Evangelio. Hombres, por ejemplo, que nos enseñaban y nos decían que si uno un día estaba enfermo, decían, si usted está enfermo puede llegar a la reunión, decían, llegue a la reunión, esfuércese, porque puede ser que el Señor lo sane. ¿Cuántas veces y cuántos de nosotros somos testimonios de eso? Yo me recuerdo siendo un niño, no sé si 8, 9 años, iba enfermo a la reunión, mareado iba.
mareado iba. Y me fui, tenía que cruzar la ciudad entera para llegar al templo donde nos congregábamos. Y fui. No me sentía bien. Pero yo crucé la reja del templo y de forma instantánea el Señor me sanó. Así. Entonces uno vivía una fe, una dimensión donde esos hombres, esas mujeres, muchos de ellos conocían menos de la Biblia de lo que conocemos nosotros. Pero lo que veía uno, que lo poco que ellos sabían, le sacaban el jugo, lo exprimían al máximo, lo vivían y uno lo veía en ellos. Pero sabe, hoy día es diferente, hoy día es distinto. La fe parece que está debilitada. Hoy día a veces cualquier cosita como que nos cuesta permanecer en la fe. Cualquier cosita ya estamos evaluando si voy a seguir asistiendo o no voy a seguir asistiendo. Entonces yo vuelvo a preguntar, ¿estaremos nosotros realmente con nuestros pies puestos en el camino del Señor, con nuestra vida rendida al Señor? ¿O en realidad nosotros hacemos cuenta que lo que estamos asistiendo es como a un club deportivo, a un centro de padres, a un centro de madres? Porque muchas veces a mí me parece, ¿sabe?, que la iglesia de hoy se parece más, en algunas realidades, no puedo generalizar, en algunas realidades se parece más a un club social o a una junta vecinal. A la reunión de la junta de vecinos usted va cuando quiere y si un día no le parece no va, y se enojó con el presidente o la secretaria, el secretario, la tesorera, el tesorero, usted dice, me salgo de la junta de vecinos, no voy más a las reuniones. Pero esto es diferente. El Señor nos ha llamado a nosotros a formar parte de su iglesia. El Señor a nosotros nos ha llamado hoy día para que nosotros seamos sus manos, seamos sus pies. El Señor nos ha llamado a nosotros hoy día para que seamos sus ojos, para que seamos de bendición, para ganar el mundo. Nuestra familia para Cristo. Pero para eso, ¿sabe qué? Es fundamental y es necesario estar en la fe. Estar en la fe. Vivir como dice la palabra. Y si hay alguien hoy que no está escuchando y que precisamente su vida se caracteriza no por estar en la fe, sino que por estar en algunos desórdenes, viviendo de formas distintas como enseña la palabra, misericordioso es el Señor para escuchar nuestra oración, para arrepentirnos, como dice el apóstol Pablo, lo que leíamos en los últimos versículos del capítulo 12 de esta segunda carta a los Corintios, y para el Señor hacer de nosotros no una apariencia, sino hacer de nosotros lo que el Señor diseñó un día en el cielo. Que nosotros realmente perseveremos en la fe. Solo no podemos. Eso téngalo por seguro. Solos no podemos. Ninguna persona por sus propios medios, con su propia fuerza, puede vivir una vida en santidad. Nadie. Solo no podemos. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Recién y solamente con el Señor, a través del Señor, nosotros podemos vivir, transitar y mantenernos en la fe. De lo contrario, no se puede. Que el Señor nos ayude para examinarnos. Recuerde como dice la palabra del Señor, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos.